Bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos en una etapa muy importante para este podcast porque es una etapa que empieza a abordar cosas aún más importantes para nosotros como cristianos, aún más importantes para nosotros frente al origen de por qué hicimos este podcast y esa etapa nació en el anterior episodio, así que usted no lo escuche, que si usted no lo ha escuchado, lo invitamos a que vaya a nuestro anterior episodio, que era el Jesus Revolution, y venga a escuchar esta segunda parte. Con ese Jesus Movement que empezó en su momento cuando lo hablamos en los 60, 70, que fue un mover para renovar lo que era realmente conocer a Jesús, ir a las demás personas, nos dimos cuenta en el episodio anterior que era necesario hablar sobre lo que es ser de puertas abiertas. Así que cuando usted vio ese título y dijo de qué van a hablar este par, si no ha visto el episodio anterior, pues quiere decir que vamos a hacer una crítica sana, pero una crítica Ujú. real a lo que es la iglesia el día de hoy, a lo que necesita la iglesia el día de hoy y a lo que no es nuevo. No, esto no nos lo vamos a inventar, esto no es la solución para las iglesias del día de hoy, no, esto ya viene como lo hablábamos precisamente desde mucho tiempo atrás. Yo creo que desde el mismo origen de la iglesia que se da cuando ustedes lo encuentran relatado en Hechos de los Apóstoles, desde allá viene la misma idea. Solamente, esto no es nada que nos estemos inventando. Desafortunadamente, sí es algo que empieza a generarse detractores, que empieza a generarse dueños y vamos a hablar de todo ese tipo de cosas porque definitivamente nuestras iglesias tienen que ser de puertas abiertas. Entonces, para empezar este tema, quiero que volvamos a entender un resumen muy compacto de lo que fue la película, que es la base de estos dos episodios, y no sé si vayan a ser tres. Jesus Revolution nace de lo que fue el Jesus Movement, que fue precisamente, para ser muy concisos, llevar el evangelio a los hippies. En Ujú. ese momento había drogas, en ese momento había libertinaje, en ese momento había muchas cosas, y se levanta un movimiento nuevo que dice, puedes estar metido con Jesús en vez de estar metido con las drogas, pero quiero mostrarte cómo. Te voy a mostrar la palabra, pero no de una forma complicada, sino te voy a mostrar la palabra como tú la necesitas al día de hoy. Realmente eso es, no nos vamos a ir mucho más. Si usted quiere ver una descripción un poco más clara, pues puede ir al episodio anterior. Pero algo que nos impactó o te impactó mucho fue cuando se da ese discurso inicial la sala, en el comedor de esa casa, donde el pastor tradicional se encuentra con el que viene siendo el líder de ese movimiento hippie cristiano, y él le dice eso precisamente, le dice que desafortunadamente los que necesitan están encontrando las puertas cerradas en las iglesias. Entonces quiero empezar preguntándote sobre eso precisamente, sobre qué es tener las puertas cerradas en una iglesia. Bueno, pues las puertas cerradas es simplemente cuando no eres bienvenido o cuando por ser diferente o llevar algo que no sea tan común o que sea un denominador de esa congregación o de ese lugar, te hacen sentir mal, te hace sentir incómodo, como que no es tu lugar, que no es tu sitio, que no encajas. Eso es estar como de puertas cerradas, llevándolo un poco más al tema de qué es la iglesia. Hay muchos elementos que son muy interesantes cuando te sientas a hablar con personas que se están formando en conocer la palabra de Dios. Y es que uno de esos elementos es que las personas van entendiendo que la Biblia tiene un contexto. Al igual que cuando tú lees, por ejemplo, El Señor de los Anillos y entiendes que Tolkien realiza una crítica pura y dura a lo que es la industrialización a través de todo este universo magnífico del Señor de los Anillos. La Biblia es un libro de 66 libros que recoge amplios periodos de tiempo escrito por diversos autores, de autores que vivían un contexto cultural en su momento. Yo quiero preguntarte una cosa.
¿Cómo podría yo llegar a fracasar si intento vivir un libro desde el punto de vista del contexto en el que fue escrito y no entiendo que los temas culturales han avanzado? Eso pasa mucho en algunas iglesias, ¿no? De pronto se quedaron arraigadas y se basan en el Antiguo Testamento, que efectivamente eran un poco más, eran cosas diferentes, sí, era un mover diferente porque no había llegado Jesús, quien fue el que cambió y rompió como el esquema de todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. Entonces, si de pronto están arraigados a eso, efectivamente todos estamos en pecado, o sea, ninguno de nosotros tendría puertas abiertas porque estamos mal, todos estaríamos mal, pero ya con el mover del Nuevo Testamento encontramos a Jesús que rompió pues todo ese tipo de maldiciones, rompió con todo esto que había en contra de nosotros y digamos que es un nuevo capítulo y un nuevo episodio para todos nosotros, independiente de quiénes seamos. Porque ese era Jesús, él recibía a todos sin importar cómo eran, los llamaba a que lo siguieran sin importar más allá de cómo eran, de su personalidad, de su actitud, de lo que habían hecho, de si tenían plata, si no tenían plata, digamos que eran cosas que pasaban totalmente desapercibidas dependiendo del contexto bíblico. Entonces, si tú te vas a basar en un contexto bíblico del antiguo, pues posiblemente todos vamos a estancarnos. En el momento en el que viven estos autores, la Biblia, de por sí, si nos damos cuenta, todos los autores pertenecen al pueblo de Israel. En principio, el Nuevo Testamento sí tiene algunos escritores que son griegos, pero en principio la gran mayoría de los autores, si lo queremos llamar mejor así para no ser imprecisos, la gran mayoría de los autores son judíos. Entonces, al ser judíos, tienen unas características culturales específicas, por el lugar en el que se mueven, por las características de la tierra donde están viviendo. Las vestimentas generaban una necesidad, Ujú. generaban una necesidad. Y al generar esa necesidad, las vestimentas, para el punto específico, se debían aclarar. Vístete de una forma, vístete de otra. No te acerques a la comunidad. Sí, por ejemplo, en el caso de que tú lo mencionaste en su momento, creo que en Sé lo que quiere hacer, lo mencionaste frente al tema de cuando una mujer tenía su periodo, el tener que alejarse por un tema de salubridad, por el tema de comodidad para ella misma. eh, Eran circunstancias que en su momento desprendían una necesidad, circunstancias que actualmente ya no desprenden esa necesidad salubre. Pero quiero hacer una claridad, porque en este momento los teólogos se nos están rompiendo y rasgando las vestiduras. No estamos invitando a que las verdades bíblicas, el fundamento bíblico sea desconocido. Estamos hablando del tema netamente cultural que al día de hoy ya no aplica. Ujú. ¿Por qué? Porque yo quiero preguntarte, ¿hace menos digno a una persona el entrar a una iglesia con jean, entrar a una iglesia con una camiseta, entrar a una iglesia con pelo morado, entrar a una iglesia con tatuajes? ¿Lo hace menos digno? O sea, ¿será que Dios lo ve entrar y dice, y deme papaya, yo le mando un trueno y lo calcino por el hecho de usted ser tan abusivo de venir aquí con un jean? Pues yo creo que eso también está muy ligado pues al tipo de pensamiento de nosotros, también digamos está arraigado un poco a la iglesia en la que estamos, entonces de pronto está, yo creo que lo llevamos hacia ese lado, sí, de repente habrán muchas iglesias que eso está mal visto, que tú tienes que ir en vestido de elegante, las mujeres tienen que ir en vestido formal o faldas largas. Bueno, yo creo que eso es un tema, como tú lo mencionas, es un tema cultural que de pronto ellos toman algunas partes de la Biblia o de pronto que las mujeres tienen que llegar con el cabello tapado, con velos, bueno, todo este tipo de situaciones, pero en nuestro caso puntual y desde nuestra experiencia, pues yo puedo recibir a cualquier persona independiente de cómo llegue, como lo decíamos en el anterior video, si llega con piercing, si llega lleno de tatuajes, si tiene el pantalón roto, si tiene el cabello morado, si tiene una cresta, independientemente de cómo él sea, pues el evangelio está llamado y está para llevárselo a cualquier persona independiente de cómo sea y de cómo se vea. Entonces yo pienso que si nosotros nos ponemos a etiquetar a quién le puedo dar, a quién le presento a Jesús y a quién no, o a quién le cuento del evangelio,
pues se va a perder muchísima gente y posiblemente nosotros fuimos la única oportunidad que esa persona tuvo en su vida de conocer a Jesús de otra forma sin sentirse juzgado, porque ese es uno de los más, digamos que ese es uno de los argumentos más fuertes que tienen en contra de los cristianos, y es que todo el tiempo estamos juzgando y criticando a los demás como si fuéramos perfectos. O, por ejemplo, son los que más palos les dan en redes, que sale una noticia de X o Y, algo que de pronto no esté de acuerdo a nosotros o no esté acorde, y simplemente lo que hacemos es atacar y atacar, pero el amor es totalmente nulo. Entonces, a eso voy, yo creo que puede ir por ese lado. Porque es que todo va de la mano de un tema de ser acorde a lo que uno dice que vive en el día a día, de esa concordancia que tiene que existir entre una cosa y la otra. Si yo digo que Dios está conmigo todos los días, que tengo el Espíritu Santo en mí, que Jesús me acompaña en cada circunstancia, quiere decir que Jesús me ve como me he visto todos los días. ¿Por qué para ir a la casa del Padre tendría que vestirme diferente? Como si existiera alguna solemnidad que me causara el hecho de ir el domingo o el día que tú vayas, el miércoles o vayas a oración el martes, el jueves, o como sea en tu iglesia, o como te hayan enseñado en su momento. ¿Por qué tendría que ser diferente al momento de ir a? Algunas personas de pronto lo dicen por respeto, pero Por digamos, reverencia o por, sí, digamos, porque estás ante alguien muy supremo, digámoslo así. Puede ser por ese lado. pero entonces estaríamos reverenciando el edificio, Claro, porque yo esa pienso que persona sí. suprema que tú estás mencionando está contigo todos los días. Sí, puede darse de ese modo, Entonces, sí. digamos, serías irrespetuoso de lunes a sábado y respetuoso el domingo. O sea, esto no es para criticar las iglesias que usted conozca. Entonces, digamos, si usted no conoce a Jesús, usted dice, wow, estos argumentos me van a servir para decirle a mi tía, la regañona, la fastidiosa, que deje de No, lo que estamos intentando averiguar aquí es la raíz, porque es que algo que sentimos que es muy importante dejar claro es que entre Dios en el Génesis y hoy se metieron los hombres. Iba a decir justamente eso. Creo que la mayor oposición entre Jesús y la relación que yo pueda llegar a tener, independiente de cómo sea, somos nosotros mismos como hombres y a veces nosotros mismos como iglesia, porque somos los primeros en juzgar, en criticar y en encasillar quién entraría y quién no entraría cuando pues Dios no hace acepción de personas. Por fin ya les puedo referenciar el pastor que les he hablado de TikTok. Él es Mauricio Scott. Es un pastor que alberga muchos de los temas que nosotros hemos tratado. Hemos visto varios de sus videos. Nos encanta, digamos, la sinceridad, el amor y la honestidad y la forma de enseñar de él, porque él va al fondo, él va a la teología. Y él ha abordado muchos de estos temas desde una posición crítica. Él siempre ha hablado, yo no la defiendo desde el cristianismo, desde el catolicismo, no, yo la defiendo desde una óptica mucho más grande, desde el creyente. Y estos temas a nosotros nos parecen muy interesantes porque no es una crítica a una iglesia en específica, sino es irnos a la raíz para que todos entiendan por qué es más importante Jesús que todo lo demás. En ese sentido, entonces quiero seguir avanzando. En ese sentido, ¿qué es lo que más, si yo te digo a ti, no nuestra iglesia, sino en general, cuando te dicen iglesia, a ti, ¿por qué te aburría el concepto antes de llegar a donde estamos? La iglesia me aburría y siempre me burlé del tema porque para mí era algo monótono, era algo aburrido, cantaletudo, un poco un tema de juzgar, donde tenía que ceñirme a ciertas normas y reglas aburridas, donde no iba a poder ser yo, donde no podía desarrollar mi personalidad, donde tenía que cambiar de pronto mi esencia, lo que yo era, el cabello, piercing, lo que fuera, no taparme los tatuajes, porque de pronto me iban a hacer sentir incómoda. Sí, sí, es que efectivamente era el mismo concepto que yo tenía. El ritualismo. Y Cuán la complejo? hipocresía. Sí, claro, claro, pero eso es un poquito más adelante. Cuán complejo es el tema del ritualismo? O sea, parece, siéntase, repítase, repita y repítase. eh,
haga esto de esta forma y con eso usted va a ser salvo. Pero el ritualismo sin convicción. ¿Cómo entra para ti la convicción en ese tema? O sea, después de tener esa imagen en tu cabeza, realmente logras tener una convicción de yo puedo pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que te hace entender que existieron las puertas abiertas para ti? Porque a pesar de que te invitaron y te dejaron entrar y sentarte en el lugar de su presencia, aún así me imagino que sentías que no estaban las puertas abiertas para ti. Bueno, pues realmente no era algo que te dijera, no, me nació de un día para el otro coger y ir a una iglesia, no, eso no pasó en mi mente, pero lastimosamente sí, como la gran mayoría de nosotros o de todos, el 90% de la iglesia fue porque pasaron algún tipo de situación o algo familiar o algo en su vida y pues este tipo de situaciones los llevaron a tocar fondo y de pronto esa era ya la única escapatoria o el único que tenía de pronto esa salida ante ese momento. Entonces fue por ese lado que yo llegué, pero mira que yo no llegué allá dejando de ser yo, ¿me hago entender? O sea, yo dije, porque yo siempre he sido como muy rebelde, digámoslo así, pero ya me he pulido mucho, pero yo siempre he sido como de esa mentalidad, entonces como si me tienen que aceptar así, pues me aceptan y punto. Entonces yo no llegué tratando de convencer a otros de que yo podía encajar o que me tenían que aceptar. Digamos que no, no fue con esa mentalidad, sino que yo llegué igual muy apática, eso sí llegué muy apática, pero por el contrario fui recibida con amor. Y a pesar de que de pronto había tanta dureza, tantas cosas y frialdad, a medida que iba pasando el tiempo, pues algo dentro de mí se iba como quebrando. De pronto empecé a encontrar como eso que no me había llenado durante tantos años, a pesar de haber hecho tantas cosas, no me llenaban no me llenaba. Entonces empecé a ver las cosas diferentes. También de una u otra forma siento que en parte las personas que estaban en ese recibimiento o de pronto las personas que a medida de que yo iba creciendo dentro de la iglesia me mostraban su amor a pesar de tener unos episodios súper fatales ya más adelante cuando ya tenía una madurez espiritual, pero al inicio, digámoslo, las personas en medio de su amor, pues de una u otra forma eso atrae también a Jesús cuando tú muestras ese amor. Primera de Corintios 13 nos habla de lo que es la descripción del amor, pero no lo que es el amor terrenal, sino lo que es la proyección de lo que sería el amor de Dios, Ujú. la proyección del amor que nosotros queremos buscar y por la cual tratamos de trascender frente a el camino que Jesús nos ha marcado de lo que es amar a los demás. Cuando nos invita a amar al otro, es amar con esa forma de descripción de 1 Corintios 13. Pero antes, que me parece muy interesante, se han descrito lo que son los dones del Espíritu Santo. Y entonces ahí nos hablan de diferentes cosas, de palabra de conocimiento, de palabra de sabiduría, de profecía, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es el puente. Entonces, el puente entre uno y otro que hace Pablo, es decir, puedes tener todas esas cosas que para el mundo son magníficas, que son sobrenaturales, que generan milagros, pero si no tienes el amor, no tienes nada. Sí, eso lo mencionamos en el pasado, que eso de una u otra forma fue confrontante, como Dios te puede usar a ti para hacer milagros, puedes saber un montón de Biblia, puedes tener, mejor dicho, una iglesia espectacular, pero si tú no tienes amor, no eres nada, o sea, eres completamente nulo. Entonces, digamos que eso de una u otra forma es una sacudida porque hay mucho conocimiento, pero poco amor. Hay un profeta, cuando el cristiano siempre utiliza ese ejemplo de que si usó la burra, hay un profeta que se le destina en llevarle a un destino en una burra y la burra se mueve del camino y él coge y le pega a la burra. Y es porque se le ha aparecido, dice la Biblia, el Espíritu del Señor. Y vuelven a enderezarse en el camino y vuelve y golpea a la burra y otra vez porque se le apareció el Espíritu del Señor. Y entonces le abre la voz el Espíritu del Señor y la burra le pregunta a él, ¿por qué me golpeas? ¿Qué he hecho mal?
Y es chistoso porque uno pensaría que en ese momento él brinca y dice un animal que habla, pero estaba tan acostumbrado al tema de tener una relación con Dios que él discute con la burra y le dice, pero ¿por qué te estás moviendo el camino? Y ahí aparece el Espíritu del Señor y le dice, si ella no se hubiera movido, a ti te hubieran pasado cosas graves. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Muchas veces estas personas que tienen la posibilidad de estar obrando milagros y prodigios están siendo una burra, porque sí, pueden ser utilizados por Dios, pero no están cumpliendo su propósito como cristianos, porque no tienen ese amor. Entonces, a veces uno no tiene que crecerse con los resultados que esté dando, con cuán grande sea la iglesia, con cuál sea el número de seguidores que tienes, si realmente no estás yendo al fondo, hacia hay amor en esa iglesia. Y yo quiero que entremos a un tema de los más difíciles de poder tratar, porque es lo que más torcido y malinterpretado está. ¿La comunidad LGBTI tiene espacio en la iglesia? Claro que sí, o sea, lo que pasa es que ese tema es un tabú muy grande y piensan, y ellos de una u otra forma se han puesto también, pero ha sido por sus malas experiencias, o sea, porque también las iglesias no han sido lo que se esperaba, O sea, es de ambos lados. es de ambos El tabú lados. que ellos tienen, pero también de Claro, experiencia. uno puede ser el tabú porque efectivamente ellos dicen, no voy a ser aceptado, no voy a ser recibido con amor en una iglesia, sino por el contrario me van a juzgar, me van a intentar hacer decir que todo el tiempo estoy en pecado, que estoy haciendo las cosas mal, que soy lo peor. Bueno, hubo un montón de cosas, entonces pueden ser que ya tienen de una u otra forma sentimientos, emociones en su mente y demás, como ya están predispuestos incluso a una iglesia. ¿Sí? Porque efectivamente es entendible, digamos que son cosas que tú dices, son entendibles. Pero también del otro lado también tenemos el caso donde las iglesias, por el contrario, los miran feo, les hacen como cara de asco, o sea, en nada se refleja el amor, no hay un abrazo, no se puede hacer absolutamente nada, no hay una palabra de bendición o de amor para estas personas, sino por el contrario, es un rechazo absoluto. Entonces, digamos que también siento que es de parte y parte por pensamientos y por el otro lado, pues por acciones, porque efectivamente hay muchas iglesias que se han comportado así a lo largo del tiempo y ha sido muy difícil para ellos también. Desafortunadamente, la iglesia que nace en Hechos 2, cuando ya Jesús se ha ido y Jesús les dice, quédense aquí y no se muevan porque va a venir uno que va a llegar a ustedes y les va a dar el poder para que puedan hacer cosas aún mayores a las que yo hice, que ellos en Hechos 2 precisamente reciben el Espíritu Santo. Esa iglesia que nace ahí, a lo largo de la historia se fue pervirtiendo. Se fue pervirtiendo porque los humanos necesitan tener el control de la fe en ciertos aspectos y empiezan a manipular y a concentrar lo que es Dios en una cajita. Si no estás aquí, si no haces esto, bajo estos pasos, no puedes tener relación con Dios y por ende te vas a ir al infierno. Durante mucho tiempo la gente fue ignorante e inclusive, a pesar de que estamos en esta época donde hay internet, donde hay una cantidad de cosas, tenemos regiones de Bogotá donde sigue de Bogotá y de Colombia, donde sigue el analfabetismo desarrollado. Entonces, si a eso le sumamos la tradición que se trae, el analfabetismo, a veces lo sectario que puede llegar a ser ciertas regiones, pues podríamos encontrar de alguna u otra forma esos mitos de los que tú estás hablando. Sí, claro, y creo que algo también que venía a mí y es que estamos más afanados en enjuiciar a los demás que en darles un mensaje de esperanza. Estamos más afanados de mostrarles el infierno y lo que les va a esperar por todo lo que han hecho en su vida, que por el contrario mostrarles, darles una palabra de aliento, darles una oración y poder cambiarles la vida. Estamos más afanados y eso es muy triste que siendo tantas personas, digamos, en una congregación, en una iglesia, con tantos dones y talentos, estemos más afanados de mostrarles los escenarios infernales a todas las personas y de sus pecados, que por el contrario, darles una palabra de esperanza, de amor y de salvación. Claro, ahora, que no está mal, ¿no? Que no está mal decir, eh, tus actos traen consecuencia. El problema es, y me gusta mucho que lo toques, porque también va hacia el tema de los diezmos. O sea, hay iglesias que han enfocado su vida a todo el tiempo andarles diciendo que se van a ir al infierno si no pertenecen a la iglesia. Entonces, yo ya no creo una relación
por mi necesidad de estar con Jesús, sino porque necesito salvarme del infierno que podría ser mañana. O por el otro lado, hay iglesias que han creado y girado en torno a el dinero, sacarle la plata a la gente. Entonces no son iglesias, ya son sectas o son simplemente que dejaron de lado el Claro, propósito y claro, simplemente ya se claro, están claro. ocupando de ganar mucho dinero, no les importa a la gente. Y por el contrario, lo otro que tú mencionas es porque simplemente estoy más afanado de generar, digamos, como esa fama o ese tema, de pronto que se pierde la visión y entonces ya no estoy en una doctrina sana, sino estoy es en una secta donde me están metiendo todo el tiempo que me voy al infierno si no hago lo que ellos dicen. Y que Jesús dijo que al final, en los tiempos postreros, al fin y al cabo existían unos falsos profetas. Ujú. Pero, o sea, hay que encontrar un equilibrio perfecto entre decir las verdades bíblicas y también dar alimento real a las personas y que ellas estén en las congregaciones donde están porque realmente se sienten lo suficientemente cómodas con su espacio. Hay un tema que me gustaría tocar y es, no hay un estándar para las iglesias. O sea, no es que para una iglesia hay un ABC, tienen que tener esto, esto y esto, cantar de esta forma, hacer los temas de esta forma. Los ritualismos realmente generan sectarismo. Un ritualismo genera sectarismo. Si no te puedes salir de estas líneas, porque es que la verdad única la tenemos nosotros. No, eso es una secta. Eso es una secta. Tú no tienes la verdad única. No tienes la verdad única. ¿Por qué? Por un simple concepto y elemento. Eres humano. El único que tiene el conocimiento absoluto es Dios. Nos entregó un manual. Y una cosa, no se va a dejar de llamar pecado a lo que es pecado. En la iglesia no se va a dejar de llamar pecado a lo que es pecado. Y cambiemos el ejemplo que yo coloqué ahorita y hablemos, por ejemplo, de una persona que es adicta al alcohol, porque igual de una u otra forma el alcohol es una adicción. Entonces, por el hecho de tomar la decisión de ir, no quiere decir que en la iglesia te van a decir, lo máximo, te estás tirando tus órganos y te estás tirando tu relación con la familia. No, te van a decir, aquí hay un espacio donde vamos a poder hablar y si tú abres tu corazón, vamos a poder mirar qué se puede solucionar. Perteneces y te queremos a pesar de cualquier cosa, a pesar de los errores que cometiste ayer o los errores que cometerás mañana. Pero eso no quiere decir que vengamos a aplaudirte las cosas que estés haciendo mal. Eso es una iglesia, es un hospital, lo hablábamos en el episodio anterior. Hablamos, es un hospital. Pero entonces, ya dando vuelta hacia terminar, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener las puertas abiertas? Mm, bueno, ya, como lo decíamos, es mostrando el amor, simplemente es mostrando el amor y recibiendo a las personas con agrado, sin mirarlas con asco, cómo vayan, cómo estén vestidos y demás, sino por el contrario, mostrándoles que en todo lugar son bienvenidos. Y en todo lugar de la iglesia pueden pertenecer, pueden servir, pueden tener un propósito. Todos tienen un propósito, todos tienen propósito, indispensablemente o independiente de dónde vengan o de cómo son. Seguramente, como todos nosotros, no hay algo más grave que lo que hizo el otro, pero cuando llegamos a la iglesia, pues todos llegamos súper cochinos, como todos, independiente de si a ti te pasó esto, si a mí me pasó lo otro, si yo viví otra cosa, si Espérame, yo fui lo otro. me gustaría interrumpirte ahí porque ese es un punto clave, la gradualidad de los pecados, porque, porque es importante entrar a entender eso. O sea, lo que tú sientes que va a ser el pecado imperdonable por el cual en este momento no puedes entrar a la iglesia, no es más grave que el que simplemente dijo una mentira. Es precisamente lo que dice la Biblia. O sea, la gravedad de los pecados, a menos que estemos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no generan una graduación entre otros y eso me parece muy interesante porque muchas personas dicen, no, si usted supiera lo que yo hice, si usted supiera lo que yo viví, pero es que por ti murió Jesús, Jesús se sacrificó por ti. Desde el momento en el que él fue crucificado, sabía lo que te ibas a hacer en este año y sabía lo que ibas a hacer durante todo este tiempo. Entonces, realmente para nosotros es muy importante abrir los ojos. Nosotros no estamos aquí para lavar las caras de los errores que se pueden llegar a cometer, ni para mentir por ganar likes de las virtudes que se estén haciendo, pero sí queremos ser un puente y ese puente muchas veces se tiene que construir con verdades. Así que
Les esperamos en un próximo episodio. Vamos a tocar un tema muy interesante que nos sugirió una gran amiga y Nati ya está madurando, y es el tema de la trascendencia de la música y las letras musicales. Les enviamos un abrazo, cuídense mucho y nos Chao. escuchamos en 8 Ah, días. chao. Chao.